Bienvenidos nuevamente a este diagnóstico caliente de la semana, que es hoy jueves 21 de abril del 2022. Veo el reloj para poder estar bien seguro de lo que voy a decir y con respecto a las fechas. Cada semana, como ustedes saben, nosotros hacemos un pequeño análisis de cada una de las noticias más importantes de América y también de otros continentes, ¿no? De Europa sobre todo, que está en crisis tanto por la guerra en el este, como también las crisis financieras, el COVID, etcétera, que ocurren en el oeste, ¿no? Y también tratamos de llevar o abarcar un poco de información sobre Asia y también, si se puede, llegar a algo de África, ¿no? Aunque África normalmente muchos medios no hablan mucho del tema, más allá de las crisis o de cuando hay guerra o conflictos, pero de todas maneras tratamos en este espacio, en este segmento, de darles información a ustedes de cada una de las noticias importantes que pueden ser de su interés y también que pueden ayudarles a tomar decisiones importantes, si es porque van a viajar o si van a invertir o si también quieren tomar una decisión a mediano o largo plazo sobre educación, etcétera, etcétera. Estas noticias, aunque no lo crean, el análisis corto de geopolítica de las cosas que ocurren en el planeta, le sirven a usted, le sirve a su familia, le sirve a su negocio para poder saber qué es lo que va a pasar, prever, prevenir y también ser proactivo para tomar decisiones adecuadas en sus vidas, ¿no? Este mundo está cambiando mucho, muchas estructuras se están moviendo de un lado al otro y eso significa que en los próximos 10 años tendremos sistemas financieros, sistemas sociales, sistemas de negocios, de comercio distintos a los que actualmente hay, ¿no? Bueno, entonces empecemos con este informe, con este análisis. Y bueno, primero hablemos sobre el Ecuador. Ustedes saben que yo me encuentro en Quito, Ecuador. La productora en la que trabajo aquí en Quito, Ecuador, se llama Sorprendente Films. Y por cierto, quisiera pedirles que compartan este mensaje, que pongan un me gusta en el video, en YouTube o en Facebook. Y también que, bueno, que puedan hacer comentarios si es que ustedes los desean sobre qué quieren que tratemos. Nos han llegado información, mensajes de muchos de ustedes pidiéndonos datos o análisis específicamente de distintos países. Hay algunos programas de análisis donde nos tratamos de concentrar en temas más específicos de un poco más largo, ¿no? Como por ejemplo diagnóstico social. Allí tratamos temas más puntuales con entrevistados especializados en estos temas, entonces tratamos de hacer lo que mejor podemos, ¿no? Para poder abarcar estas temáticas, ¿no? Así que suscríbanse y pónganle me gusta. Bueno, con respecto a Ecuador, la crisis política del país está llevando a los que gobiernan a no tomar en cuenta las soluciones que deberían hacerse y realizarse para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, ¿no? Cerca de 20 millones de ecuatorianos están pasando momentos difíciles debido a que un 65% de la población o no tiene trabajo o está en la informalidad. De hecho, yo conozco muchas personas profesionales que han estudiado universidad, etcétera, que no pueden lograr encontrar un trabajo decente, estable para poder mantener sus hogares, sus familias, ¿no? Y eso es bastante difícil, eso crea crisis, eso crea informalidad. ¿Qué significa informalidad? O sea, personas que están trabajando, que ganan un dinero sin tener seguridad social, sin tener beneficios de ley, sin tener vacaciones, etcétera, etcétera, sin tener un empleador fijo o estable o legal con un contrato de trabajo, y eso provoca que en algunos casos exista explotación laboral, exista mucha carga laboral, explotación laboral, también riesgos de trabajo, ¿no? Exponen sus vidas en riesgo las personas para poder ganarse un pan o para poder llevar $1 a sus hogares, ¿no? Entonces, esta crisis, como mencionaba, política, lleva a que en el Congreso o Asamblea del Ecuador una mayoría de asambleístas quiera destituir a la actual presidencia de este poder del Estado, ¿no? Esta persona que está dirigiendo la presidencia se llama Guadalupe Llori, y es una persona que es controversial y también controvertida dentro del Ecuador, ya que más allá de que anteriormente era una beligerante, una persona que hacía rivalidad al poder del momento, ¿no? Al poder que haya ganado las elecciones. En esas épocas, estamos hablando de los años 2012, 2013, 2014, 2010, en esos años ella era famosa por eso, por movilizar a ciertos grupos sociales hacia la protesta social, hacia la protesta en la calle, ¿no? Y eso le llevó a tener juicios, demandas, etcétera, etcétera. Pero bueno, llegó con esa popularidad, digámosla, de la persecución o de la instigación social
llegó hasta ser diputada, hizo una alianza con el gobierno actual de Guillermo Lasso, y este gobierno de Guillermo Lasso, bajo una alianza muy débil, muy ínfima, logró que ella llegue a la presidencia de este Congreso. ¿Y por qué es importante la persona que esté en un Congreso en cualquier país del mundo? ¿Por qué es importante estas presidencias, ¿no? Estos organismos? En Europa es importante porque en muchos países esa presidencia es la que llega a dirigir el Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, España, en el caso de Reino Unido, en algunos países, en Italia, el Congreso o la Asamblea, como ustedes quieren llamar, es el grupo político que decide quién es el que va a ser el presidente, el quien dirige el gobierno, ¿no? Y bueno, en esos países es mucho más importante la asamblea, pero en el caso de Ecuador hay votaciones divididas para el ejecutivo y el legislativo. Por ello hay pugna, ¿no? No siempre coincide en la visión política social de las personas, de los votantes, y vota a veces por diputados o asambleístas de una tendencia distinta al que se lanza o gana en la presidencia. Le pasa a Colombia, le pasa a Venezuela, bueno, en Colombia no ha habido ese problema, siempre ha habido una tendencia de una misma ideología política, ¿no? En Colombia, y eso lleva a que haya tenido estabilidad todos los gobiernos anteriores hasta el actual. Pero en el caso de Ecuador, en el caso de Perú, se nota que hay una pugna, ¿no? Y también ocurrió en el caso de Venezuela, y eso afecta no solamente la gobernabilidad del Ejecutivo, sino también afecta a la sociedad en sí, afecta al pueblo. ¿Por qué? Porque no se llevan las políticas adecuadas, no se toman decisiones, no hay auditoría, la corrupción campea, y instituciones públicas sufren las consecuencias de la mala administración pública, de la mala gestión de los políticos o de los servidores públicos que han sido elegidos por elección popular para llevar un estado, un país, ¿no? Entonces, bueno, es lo que está ocurriendo en el Ecuador. Estas mayorías que logran superar el acuerdo o el pacto o la organización que Guillermo Lasso y su grupo político logró establecer, están cansados de este status quo, de esta organización, y están pidiendo que se cambie la estructura del Congreso, de la Asamblea en el Ecuador. ¿Por qué? Porque hay leyes, hay normativas que no logran superar ese tapón, esa limitación de la presidencia del Congreso. O sea, esta persona, Yori, tiene la potestad, tiene el poder con sus vocales, con sus consejeros, de impedir que las propuestas de asambleístas, de diputados votados por la sociedad, puedan cumplir lo que le habían prometido al pueblo, ¿no? Llevar a cabo la legalización, el establecimiento de normativa, de leyes que beneficien a grupos sociales específicos, ¿no? Sea en el tema legal, sea en el tema administrativo, sea en el tema financiero, sea en el tema educativo, lo que sea. Si tú no tienes como asambleísta, como diputado, la anuencia, el apoyo de la estructura del Congreso, que es quien lleva esa documentación al pleno, o sea, quien decide que se vote, quien decide que se discutan estas leyes, estas propuestas de ley, si realmente te bloquean, si no te prestan atención, entonces lo que hacen los diputados, lo que hace ese diputado es reclamar, requejarse, ¿no? Y está bien, eso es lo que significa democracia, ¿no? No mandarlos a la casa o matarlos o encarcelarlos a estos representantes de los que votaron por ellos. Entonces es lo que está pasando en Ecuador. Esta señora Yori, en mi opinión particular, ya perdió legitimidad respecto al apoyo que tiene dentro del Congreso, y lo que está haciendo es limitar las asambleas, limitar las reuniones, impedir que se ejecute la votación de los diputados o asambleístas, de las mayorías que quieren que ella salga, ¿no? Y incluso en estos días, este lunes, el país se entera de que esta señora Yori había ido ante un juez para pedir una protección constitucional, porque siente que sus derechos constitucionales, sus derechos están tratando de ser violentados por otros seres humanos. Es decir, que el derecho de ella de haberse ganado la presidencia del Congreso, de la Asamblea, está queriendo ser destruido, está queriendo ser roto. Entonces, un juez le concedió esa acción porque, bueno, en teoría parecería que tiene razón lo que dice la señora, pero estamos hablando de la democracia, que es la dictadura de las mayorías, en síntesis. Y estas grandes mayorías, que son varios partidos, están cansados de que haya una pugna de esta situación, de que no se avancen leyes, de que solo se vaya y se tramite y se movilicen las propuestas de ley de Guillermo Lasso. Como Guillermo Lasso siente y sabe que ya no tiene el apoyo del Congreso, nunca lo tuvo,
en este momento lo que dice es que él busca la posibilidad de una consulta popular, trata de gobernar, trata de llegarle al pueblo a través de una consulta popular, como también lo hizo Lenín Moreno, tratar de legitimizar su permanencia en el poder ejecutivo debido a que ya tiene una muy baja popularidad. La gente en las encuestas le da un 23, un 20% de gestión muy buena. La mayoría de las personas piensa que Guillermo Lasso o está haciendo una mala gestión o una gestión muy regular, ¿no? Algo parecido pasó hace más o menos unos 7 días en México, donde también se votó popularmente por iniciativa del gobierno de Manuel López Obrador una consulta de revocatoria de mandato, ¿no? No pasó a mayores en el sentido de que en México se puede votar de manera voluntaria, y hay que hablar un poquito sobre esto del derecho voluntario a votar, como en Estados Unidos, como Colombia, como tal vez en Francia, donde también hay elecciones, y de eso también vamos a hablar en este pequeño resumen, de este pequeño análisis de información. Y lo que podemos decir con respecto a esta comparación, ¿no?, de países donde la votación es obligatoria y donde hay países donde la votación es de libre voluntad, como en Estados Unidos, es que existe mucho ausentismo, mucha falta de compromiso social de las grandes mayorías del pueblo en general por votar por quienes van a dirigir y quienes van a administrar todo en sus países, ¿no? Y eso es peligroso, es muy peligrosísimo, comparando que, por ejemplo, en Colombia, Iván Duque, el que es actual presidente de Colombia, solamente fue votado por menos del 20% del país. Eso quiere decir que una minoría es la que vota por esta persona y la gran mayoría, como el 80%, no está recibiendo la representación que merecen, ¿no? Entonces, no se está cumpliendo esta principal función de lo que acabo de decir, que es la democracia, ¿no? La dictadura de las mayorías. Y al contrario, lo que se está viendo en estos países es que hay una dictadura de las minorías, es decir, de grupos específicos organizados que son los que van, votan, hacen campaña electoral o de alguna manera tienen una estructura, una guía, una lista de votantes, y esa lista de votantes se les llama y se les dice: vea, vaya y vote por esta persona y va a recibir a cambio aquello que se le ofrezca, ¿no? Esto ocurre en Estados Unidos, donde los partidos políticos tienen extensas sedes donde hay gente con teléfono en mano que llama a los votantes porque están registrados esos votantes. Ellos tienen la lista de estas personas que votan y les dicen: vea, vote por esta o aquella persona. Porque, como decimos, la cantidad de personas que votan en aquellos países es minoritaria, es pequeña y se puede controlar, se puede manejar. En estos países no hay campañas eficientes de invitar a la población, a la mayoría, a votar. Simplemente logran los partidos que sus militantes más radicales voten, ¿no? Entonces eso es peligroso, es riesgoso tener solamente a extremistas votando, porque bueno, logras tener después un extremista en la elección popular. Personalmente, yo que trabajo en comunicación estratégica y he hecho campaña política, he trabajado en campaña política para candidatos, proselitista electoral, porque política ya es otra cosa. Nosotros creemos, yo personalmente, le doy mi opinión, de que la elección debería ser, de que el sistema electoral o la democracia en todos los países debe ser un ejercicio cívico obligatorio, una responsabilidad inviolable, ¿no? Como el derecho de las personas a la vida, como el derecho a las personas a tener un nombre, a tener una identidad. Eso es algo que tú no debes renunciar. No tienes tú el derecho de renunciar por la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Tú, como ser humano, nosotros como seres humanos, no estamos en el derecho de renunciar ni siquiera a nuestra propia vida. Y eso también podría ser con respecto al tema de la responsabilidad que todas las personas en cada uno de sus países tienen de ir y votar, ¿no? Entendemos y sabemos que mucha gente en el pasado dio hasta sus propias vidas por tener democracia, es decir, por tener la oportunidad de votar. Ustedes saben que grupos minoritarios en muchos países del mundo no tuvieron la oportunidad de votar por siglos, ¿no? Estamos hablando de negros, estamos hablando de aborígenes en territorios invadidos por países imperialistas, ¿no? Como Australia, todos los países de América, todos los países del África fueron invadidos en algún momento por países europeos, y en muchas épocas estas mayorías, o sea, los verdaderos procedentes de estas tierras, no tenían derecho ni siquiera de votar, de tener
como de tener el poder de elegir sus representantes, ¿no? Y eso está mal, eso está muy mal. Y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en México, donde solamente fue a votar un 18%, que ratificó de ese 18% un 90% que Manuel López Obrador continúe en el poder, es decir, que siga siendo el presidente de México. Pero bueno, ¿qué pasó con la gran mayoría? Es el análisis que muchos están realizando y están haciendo. Tal vez sentían que Manuel López Obrador iba a continuar y no era necesario ir a hacer a votar. Pero es importante que el Estado y que todos sepamos cuál es la decisión de cada una de las personas, ¿no? También ese tema del derecho a votar secretamente también es algo bien ambiguo, bien extraño, les digo, porque he trabajado en campaña electoral y también se presta mucho para maquillar datos, para ocultar información y también para el fraude electoral que ha ocurrido en casi todos los países del planeta donde hay democracia. Existe esta lacra, este problema en las democracias del fraude electoral, es decir, de que se esconden los verdaderos votos, se anula la votación popular, incluso de esas pequeñas minorías que son las que van a votar, y se impone un candidato, se impone una persona que un grupo minoritario quiere que esté allí en el poder para hacer algo negativo para las grandes mayorías, ¿no? Porque obviamente si es que está un grupo minoritario imponiendo a un líder, a un dirigente, es obviamente porque tiene miedo de que la mayoría tome una decisión que afecte a esa otra minoría. Entonces, esos son los temas de la democracia que, bueno, trato de mencionarlos en este análisis corto de lo que está ocurriendo, porque estamos en semanas electorales, ¿no? Francia está a 4 días de elecciones el domingo, hoy es jueves, faltan más o menos 4 días para el domingo, y se va a ir a una votación de 2 candidatos que son Marine Le Pen y este señor Macron, ¿no? Que ya está en el poder 5 años, y que parece ser el candidato de la centro derecha que va a ganar las elecciones. ¿Por qué digo ganar? Porque las encuestas de momento en la calle dicen que él está más o menos por un 10% sobre Marine Le Pen. Le Pen, que ya lleva unas 3 ocasiones haciendo campaña electoral, ya viene pasando la segunda vuelta 2 veces, hace 5 años llegó a la segunda vuelta justamente con Emmanuel Macron, y el tema es que en esta tercera ocasión ella siente, representando a la derecha más radical, que puede ganar las elecciones con un discurso más nacionalista. Como les dije la semana pasada, Macron sería la tendencia más globalista, más europeísta, más otanista, mientras que la señora Le Pen quiere ver las cosas casa adentro. La señora Le Pen, pese a tener esta visión de derecha, lo que dice es que de todas maneras se puede ser de derecha y también nacionalista, y también con el tema de Ucrania y de Rusia, ella busca un consenso de pacificación, es decir, no la confrontación, no la beligerancia, no afectar a los franceses con las sanciones hacia Rusia, porque obviamente lo que se está notando, se está viendo, es que Europa está sufriendo las consecuencias de la persecución, de la presión al gobierno ruso, al pueblo ruso, a los recursos rusos que ya no se están exportando, no se están yendo a Europa de una manera más libre, más fluida. Entonces eso está causando que la inflación se sienta con fuerza en Europa, sobre todo en países de la periferia como España, como Italia, como Grecia, etc., ¿no? Y en cambio Francia, que es el centro político de Europa o de la Unión Europea, está expectante de ver qué es lo que va a pasar, ¿no? De no seguir con este radicalismo globalista, ¿no? De Europa comiéndose al mundo, del occidente, como ellos lo mencionan, que son unos 13 países más Estados Unidos y Japón y Corea del Sur, el tratar de que exista un solo mercado internacional, de que el dólar sea la moneda, este status quo social, político, financiero que gobierna, que rige el país más o menos unos 70, 80 años, y que está cambiando, como lo mencioné al comienzo de este resumen de noticias. Está cambiando la visión del planeta, está cambiando la visión del mundo, y también estas instituciones que controlan ese status quo, esa estructura global, que son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, están sufriendo reveses muy grandes por este conflicto en Ucrania, ya que obviamente estas instituciones que gobiernan al planeta están en contra de Rusia y sus aliados, ¿no? Se están viendo bandos en esta guerra que ya lleva más de 50 días, 52 días exactamente, y que en Ucrania está viendo el avance de las tropas rusas y también de estas repúblicas independentistas, ¿no? De Donetsk y Lugansk. Están viendo el avance de
de sus ejércitos, de sus tropas, hacia los territorios que ellos consideran que son los territorios que les corresponden siendo unas repúblicas independientes de la parte ucraniana. Ucrania, el gobierno de Zelensky lo que buscaba era, si en el caso hipotético estas repúblicas se independizaban, se llevaran la menor cantidad del territorio de Ucrania, de lo que era Ucrania y de lo que ahora son estas repúblicas, se llevara la menor cantidad de estos territorios y que fueran unos grupúsculos, unos paisitos pequeñitos, como también pasa con Moldavia, que está también frontera sur de Ucrania. Pero lo que está ocurriendo es lo contrario, ¿no? Lo que estamos viendo es que Rusia está consolidando toda una franja, Rusia y sus aliados están consolidando una franja de territorio en el sur de Ucrania, que va desde Crimea, que es la provincia que también se independizó por voto libre, por voto democrático, digámoslo. Una gran mayoría, casi el 90% de los ciudadanos de Crimea decidieron ser parte de Rusia, salirse de Ucrania y ser parte de Rusia, ¿no? Y lo mismo está, bueno, Donetsk y Lugansk no quieren ser parte de Rusia, pero sí quieren ser aliados de Rusia, como es el caso de Bielorrusia, que es la nación al norte de Ucrania, que también son fronteras con Rusia, y que ha sido un socio estratégico de Rusia durante todo el tiempo que existe Bielorrusia, ya como nación independiente después de la desunión de la Unión Soviética, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esta franja de territorio que quiere consolidar Rusia y sus aliados, existe una ciudad llamada Mariupol. Esta ciudad ha sido noticia internacional durante varios días, debido a que en esta ciudad, en el sureste de Ucrania, se encontraba un gran número de soldados o de mercenarios, de especialistas en guerra, que no son específicamente ucranianos, sino que vienen de otras naciones, sobre todo de Europa Occidental, y que, bueno, han sido perseguidos, muchos han sido mermados, y estos milicianos o estos paramilitares saben que de ser capturados, o sea, tienen una disyuntiva. Mariupol está prácticamente en su 99% ya controlada por el ejército ruso, pero muchos de estos mercenarios prefieren morir o prefieren escapar para no ser capturados por los soldados rusos, porque tendrían que enfrentar un juicio de asesinato, un juicio de crímenes civiles, y les tocarían condenas de 40, 50 años, probablemente en Rusia, debido a que no son soldados, no son digamos, personas que dependen de las decisiones de sus superiores, sino que son seres humanos autónomos que han decidido ir a matar, ir a una guerra por voluntad propia, entre comillas. Pero también se entiende que los que están encerrados o que se están escondiendo en una acería, en una fábrica, en casi 1 kilómetro cuadrado de unos edificios donde se encuentran ellos en subterráneos, en áreas escondidas. Muchos de estas personas también son soldados, también son especialistas, también son especialistas de ejércitos de Francia, de Inglaterra o de Reino Unido, de Estados Unidos, y espías también que estaban trabajando, que estaban peleando, que estaban coordinando acciones de guerra en Mariupol junto al ejército ucraniano. Y también algo que también tenemos que mencionarlo es este batallón Azov de paramilitares neonazis, que son los que estaban también en un 60% peleando dentro de esta ciudad. ¿Por qué razón para el gobierno ruso es importante capturarlos vivos a todos estos personajes? Es porque ellos tienen mucha información importante de cuál era la estructura, la preparación, cuál era la estrategia que desde el 2014 empezó a gestarse en Ucrania para prepararse para esta guerra. Porque esto de la guerra o del conflicto de Ucrania contra Rusia detona desde el 2014, cuando se dieron este proceso de independencia de las repúblicas estas que les acabo de mencionar, de Donetsk y Lugansk, y desde entonces la OTAN y sus aliados han trabajado, han colaborado para preparar al ejército ucraniano y también a estos batallones paramilitares en Ucrania para hacer una invasión sobre estos territorios, recuperar territorio que estas repúblicas independentistas o independientes habían protegido, y llegar hasta la frontera específica, la frontera real de Rusia, ¿no? Y tal vez
causar una guerra distinta a la que actualmente se vive, porque la mayoría del conflicto actualmente se vive en Ucrania, no se vive en Rusia, no se vive en otros territorios por ahora, y menos mal, ojalá así sea, ¿no? Ahora Europa y Estados Unidos han sido muy beligerantes, han ingresado a Ucrania con armamento y con estos soldados, con estos especialistas para pelear una guerra indirecta contra Rusia. Y lo que podemos decir es que esto es muy peligroso, ¿no? El día de ayer nos enteramos de que Rusia, para cortar por sano esta guerra, para no utilizar bombas nucleares en territorio, matando a gente, han mostrado músculo con una prueba de un misil Sarmat, un misil intercontinental que puede tranquilamente llegar a cualquier territorio de Europa Occidental, de Estados Unidos o de cualquiera de los aliados de Estados Unidos, con distintos misiles, con distintas cabezas o ojivas nucleares, se menciona. Y que, bueno, eso es para que entienda el occidente o los países que están peleando contra Rusia, que no está jugando Rusia, o sea que realmente el problema de Donbass se tiene que quedar en el Donbass, en estos territorios que se están peleando, y que debe desmilitarizarse, debe llevarse a una paz, debe negociarse a una paz para que no escale esto en una guerra más conflictiva, más compleja, ¿no? Guerra que sí también se ha llevado por delante las finanzas y la economía de Europa y de Estados Unidos en buena manera, porque las sanciones financieras que se le había impuesto a Rusia no están cumpliendo el objetivo, que era destruir rápidamente las finanzas rusas, sino que al contrario se están llevando con Rusia también un montón de otras industrias. Muchas empresas de Occidente están sufriendo las consecuencias de esta guerra. Por ejemplo, las compañías de aviación civil, más de 200 aviones están estancados en Rusia, aviones que no han logrado salir de ese territorio ruso, que le pertenecen a aerolíneas occidentales de Francia, de Alemania, de Bélgica y de otros lugares, y que, bueno, Rusia dice que si a ellos les confiscan su dinero, más de 600 millones de dólares, 100 mil millones de dólares que están retenidos, que están apresados en cuentas de bancos europeos, y que Rusia dice que si no se le devuelven esos recursos, que mayormente son dólares, no son rublos, ni es oro, ni son diamantes, es dinero fiduciario, es papel, pero que Rusia utilizaba para negociar, para intercambiar bienes y servicios a nivel Europa, a nivel Occidente. Entonces Rusia le dice a Europa que si no se le devuelve ese dinero en un momento a Rusia, Rusia va a incautar todos los bienes que tenga Europa en su territorio, ¿no? Rusia es el país más grande del mundo en territorio, y también, como lo menciono, en aeropuertos de Rusia se encuentran estos aviones. Y lo que haría Rusia sería, que están evaluados más o menos entre toda la logística de estas aerolíneas, más o menos unos 1.500 millones de dólares en industria aeronáutica se encuentra varado en Rusia, y lo que Rusia haría sería quedarse con todos esos bienes, ¿no? Ahora, respecto a lo que tiene que ver con las finanzas, el rublo se mantiene más o menos entre los 79, fluctuando entre los 79 y los 81 dólares. El dólar se mantiene entre 79 y 81 rublos, y parece ser que la tendencia es estable por ahora, ¿no? Pero podemos creer que puede ir a la baja si es que se empieza a negociar con rupias y con yuanes el petróleo ruso, o si también varios países de Europa empiezan también a aceptar el rublo como la moneda con la que se debe pagar por el gas y por el petróleo que Rusia le vende a Occidente, ¿no? Ya Austria, el ministro austriaco ha mencionado que en su visita de la semana pasada a conversar en privado, en secreto con el presidente Putin, realmente una de las conversaciones importantes no era tanto tratando de hablar también de Ucrania, pero también hablar y mencionar cuál sería la posibilidad de que Austria no sea afectada con la llegada del gas y del petróleo rusos, ¿no? Y Putin ha sido claro en decir que para Occidente o para las naciones no amigas, ellos tienen que pagar en rublos por el petróleo que Rusia les entrega y el gas. Entonces, Austria ha tratado de ser inteligente también como otros países, y que se están desmarcando de la Unión Europea en esa política beligerante, guerrerista, no solamente de sanciones, sino de ver una Rusia perdida, una Rusia atacada, ¿no? Como el caso de Alemania, que paradójicamente el Partido Verde, que está haciendo coalición para manejar el gobierno con la canciller
con la ministra de Exteriores, que es esta señora Baerbock, ha mostrado una beligerancia, una agresividad, una rusofobia intensa y está causando que Alemania esté sufriendo graves consecuencias por esta política negativa, esta política de causarle molestia a Rusia, y Alemania, que era la que más depende del gas y del petróleo ruso, se va a ver afectada por esta situación, por este Partido Verde que más parece un partido petrolerista, un partido de gasiferista, o sea, que busca, como los tejanos de Estados Unidos, invadir países para asegurar el precio que les conviene para el petróleo y para el gas. Pero esto no se va a poder dar con Rusia, porque, como lo mencionamos, además de que Rusia tiene mercados donde vender sus productos, también debemos considerar de que Rusia no es un país débil militarmente, se lo está demostrando en esta guerra, como para presionarlo, como para limitarlo, como para dividirlo, como para fragmentarlo, ¿no? Más bien, creemos que las victorias rusas en este conflicto no solo que provocan que sea más respetado en la esfera de Europa, sino que también a futuro, a mediano plazo, otras naciones que también quieran independizarse busquen en este divorcio entre padre y madre, como se podría llamar lo que es Europa y Rusia, busquen alianzas más fuertes, más sólidas, más consolidadas con el gobierno ruso, ¿no? Para dejar esto de Europa también, y lo de Le Pen y Macron en Francia, debemos decir que las encuestas de elecciones le dan una mínima ventaja a Macron sobre Le Pen, que no llega al 10%, hasta hace 2 días estaba más o menos en el 13%, pero eso está bajando, ¿no? La campaña de Le Pen de ir hacia la paz, o sea, de que la gente vote por ella para que se abogue por una paz, para que Europa y específicamente Francia no sea involucrada en una guerra con Rusia, está llevando a que muchas personas piensen su voto, ¿no? Yo personalmente considero y creo que Macron es el candidato de la Unión Europea, y por lo tanto, y se nota en los medios de comunicación europeos que están totalmente volcados a darle campaña, a darle apoyo a Macron, ¿no? Mientras que se le llama a Le Pen la nacionalista, la casi nazi, la que podría llevar a una debacle a Francia. Eso lo han hecho anteriormente con otros candidatos, con otras campañas electorales. Le Pen ha sufrido esa persecución de los medios europeos, de los medios alemanes, ingleses, de los medios españoles, que llevan a que también influyan en la votación de los franceses, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que no va a haber grandes sorpresas, más allá de que Macron llega a la victoria con un mínimo porcentaje de ganancia, y sería la última elección de Le Pen, la última oportunidad para que ella gane estas elecciones en Francia, ¿no? Y que se vean nuevos grupos políticos que asciendan, que busquen también la victoria, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, pero como les menciono, yo creo que para el domingo no va a haber grandes sorpresas, más aún viendo el debate que se dio el día de ayer en Francia entre estos dos candidatos. Se nota que Macron va con todo, el Estado que él ha creado en Francia, incluso le lanzó a la señora Le Pen algunas noticias, alguna información de que recibe dinero ruso. Esto del Russia Gate de Estados Unidos, que le apoyó a Biden, al enfermo mental Biden, a ganar las elecciones en Estados Unidos. También esa misma campaña se está utilizando en Francia, ¿no? Así que bueno, es una pena, pero es tal cual como van las cosas. En el caso de China, la situación de la capital, de Beijing, ya se está normalizando. Ciertamente, el llevar a un confinamiento a casi 24 millones de personas sin una estructura organizativa eficiente y eficaz, debemos decir que solamente Shanghai tiene Beijing tiene la mayoría de la población, más de la mayoría de la población de algunos países del mundo, ¿no? En una sola ciudad, lo cual también es difícil de coordinar, de organizar, darle alimentación, protección, etcétera, a toda la sociedad. Y creemos que por eso ciertas organizaciones barriales, sociales, perdieron el control, perdieron la estabilidad. Porque hay que decirlo, si bien es cierto, el Estado tuvo mucha culpa, la gobernatura, los políticos tuvieron la culpa en que esto se saliera de control, también tenemos que decir que quienes fueron los que actuaron de manera negativa, quienes mataron mascotas, quienes violentaron los derechos de civiles que estaban exigiendo alimentos, quienes estaban exigiendo respuestas, eran estos grupos de barrio, estos grupos de comunidad, que eran los que habían tomado la batuta de la organización, de saber quién entra, quién sale de los barrios, de las calles, cómo se distribuía la alimentación, etcétera, etcétera. Eran estos grupos de vecinos organizados los que cometieron mayormente estos errores, estos grupos de vecinos o vecinales que no tuvieron
que no fueron controlados, no fueron sobreseídos, revisados bien por el Estado, ¿no? por la alcaldía y por los políticos y por la policía, y etcétera, etcétera. Estos fueron los que actuaron de esta manera negativa, ¿no? El pueblo contra el pueblo, lo que se conoce vulgarmente que suele ocurrir, ¿no? Como esta novela del Señor de las Moscas, ¿no? The Lord of the Flies, que te habla, ¿no? De que cuando no hay una organización civil social adecuada, el más fuerte se come al débil, ¿no? Y eso es lo que pasó con estos grupos sociales que no estaban organizados adecuadamente y que actuaron de manera que, en vez de ser ayuda del vecino al vecino, fueron peligrosos, ¿no? Y que ahora el Estado les ha limitado el control, la policía ha llevado el control hacia esos sectores, instituciones públicas han llevado alimentos de una mejor manera. Entonces ya se veía que esta semana bajaba el nivel de insatisfacción, de bronca de los ciudadanos. Pero bueno, lo que también se puede decir es que los números de COVID ascendieron mucho, hubo muertos, y eso fue lo que le preocupó mucho al gobierno chino, que actuó de esta manera tan agresiva respecto al confinamiento. Lo opuesto ocurre en Estados Unidos, donde esta semana un juez de la Florida decidió darle libertad a las aerolíneas para que no se exija en los vuelos el uso de la mascarilla, ¿no? Y también en lugares privados cerrados. Pero mayormente esta decisión de un juez, de una jueza, perdón, de desautorizar a los CDCs de Estados Unidos, ¿no? De exigir que la sociedad, que la población utilice mascarillas en aeropuertos y en aviones, ha llevado un debate medio interesante. Se entiende y se nota que realmente los norteamericanos, los estadounidenses, no quieren seguir usando mascarilla, sienten que el virus ya pasó, sienten que ya hay seguridad, que ya todo está bien. En el caso de los vacunados y de los que han sido contagiados pero que han desarrollado anticuerpos para esta enfermedad, está bien, o sea, son personas que entienden y sienten que ya han pasado lo peor y que no corren riesgo de ser infectados y de ir a urgencias a un hospital. Pero todavía hay mucha tela que cortar. Estados Unidos tiene unas estadísticas muy extrañas. Es el país que tiene el mayor número de muertos por habitante en el planeta con respecto al COVID. Entonces todavía no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo. Todavía hay información, como hemos también nosotros hecho especiales de análisis en diagnóstico social, sobre qué realmente ocurre. Hemos visto noticias, informaciones en estos días de que este laboratorio de Wuhan sí tenía desarrollándose proyectos, experimentos con este virus, y que hay teoría, hay documentación que se debe conocer de qué es lo que realmente pasó y si es que realmente se escapó de Wuhan, de este laboratorio que había sido financiado por fondos públicos y privados de Estados Unidos sobre estos coronavirus, ¿no? Y que uno de estos fue el causante de este virus letal. Todavía hay que saber, todavía hay que investigar. Ojalá se pueda descubrir la verdad. Verdad que es muy difícil de sacar a la luz en un mundo en donde se persigue a los que investigan, se persigue a los que mencionan y divulgan la información, como el caso de Julian Assange, que el día de ayer, miércoles, en la mañana, un juez de Londres admitió el pedido de extradición de Julian hacia Estados Unidos para que sea juzgado por crímenes que, según el gobierno norteamericano, según la injusticia de Estados Unidos y de Reino Unido, cometió Julian actos de sabotaje y también de terrorismo. Julian está enfrentando esto hasta el 18 de mayo. El 18 de mayo la ministra del Interior del Reino Unido tiene hasta el 18 de mayo para aceptar o negar los pedidos de los abogados de Julian respecto a las pruebas de descargo de que Julian no es un terrorista. Julian sufre su vida, sufre alto riesgo por su vida en Estados Unidos. Y recordar que aquí en Ecuador el que engañó al pueblo ecuatoriano para permitir que la embajada de Ecuador en Londres sea mancillada, sea invadida por estos agentes de seguridad de Londres, saquen a Julian y lo lleven a una prisión. Él presentó una supuesta carta del gobierno del Reino Unido diciendo que Julian jamás iba a ser extraditado a los Estados Unidos y que además Julian jamás
jamás iba a correr riesgos si era llevado cautivo, llevado preso. La teoría del canciller Valencia de ese momento, canciller de Lenín Moreno, de dos detestables, de dos seres humanos que merecen ni siquiera ser llamados seres humanos, ni siquiera comparados con cualquier animal o ser vivo sobre el planeta Tierra. Este canciller Valencia le miente al Congreso, a la asamblea de esa época, asamblea morenista, le dice al país que había una carta donde el gobierno de Reino Unido prometía que solamente iba a ser apresado por unos días, tal vez tenía que cumplir una sentencia por no haberse presentado a un juzgado de Londres por una sanción, por digamos, una libertad condicional. Y al no haberse presentado a un juzgado, a una comisaría de Londres, Julián decidió meterse en la embajada de Ecuador en Londres porque tenía miedo de que lo mataran. Entonces desde ahí se le decía que tenía que cumplir una condena de unos 6 meses. Esa condena ya más que se cumplió porque Julián lleva varios años en la prisión sin tener aislado y su salud obviamente ha sufrido también reveses por esta situación. Entonces lo que podemos decir es que ojalá, tenemos muy pocas esperanzas de que Julián sea liberado, pero veamos qué ocurre, ¿no? Julián tiene que luchar por su vida en el sentido de que tiene que sobrevivir porque las cosas en algún momento pueden cambiar. Esperamos que realmente cambien para beneficio de él y también del periodismo y de los libres pensantes en el mundo, pero veamos qué es lo que ocurre con respecto a este caso. El Ecuador no se ha manifestado respecto a eso. En las Cortes ecuatorianas hay un pedido de revocatoria porque en el gobierno justamente de Lenín Moreno se le quiso quitar la nacionalidad a Julián. En el comienzo de ese gobierno, la canciller de ese entonces decidió conferirle nacionalidad ecuatoriana a Julián para tratar de esa manera buscar que se le proteja, pero realmente tampoco el Ecuador los políticos de momento, de turno, no han luchado por los derechos de Julian Assange y él se encuentra en esta nebulosa porque también su país de origen, Australia, tampoco ha luchado por los derechos de él, ¿no? Entonces, lastimosamente él ha sufrido mucho, la prensa, el mundo no le ha prestado la debida atención, la sociedad en general, entendemos, tiene muchos problemas, muchas preocupaciones como para pensar en la vida y en los derechos de este hombre, ¿no? Pero realmente yo digo en las redes sociales que Julián somos todos, ¿no? Y que deberíamos preocuparnos por el caso de él y por el caso de todos los demás presos, todos los demás periodistas que son asesinados y perseguidos en México, en Colombia, en muchos lugares. Por decir y por investigar a las mafias que controlan el planeta, mueren todo el tiempo muchos inocentes, ¿no? Y el caso de Julián es uno más, también para decirlo, no es el único, es uno de los tantos perseguidos por esta situación, ¿no? Entonces, es lo que podemos decir. Voy a tratar de cortar el resumen aquí ya que vamos por mucho tiempo, ya son 41 minutos, así que esto ha sido todo. Saludos a todos los que nos siguen. Esto ha sido todo por hoy en Diagnóstico en Caliente. Hasta luego.